reiteración de la pregunta que interroga por el sentido del ser en general. Vamos a tratar de entender de qué se trata esto. Y entonces mi estrategia es recurrir, o sea, tratar de aclarar los primeros parágrafos, del 1 al 3, más o menos, a partir de lo que señala de forma esquemática, o al fin, bueno, retomando algunos aspectos que señala de forma esquemática en el parágrafo 6, donde Heidegger se ocupa de lo que llama la destrucción de la historia de la ontología. Entonces, mi objetivo esta tarde es mostrarles que el problema fundamental de Ser y Tiempo, la pregunta con la que abre Ser y Tiempo y el proyecto de Heidegger, consiste no poco en una confrontación con algunos supuestos que formaron parte de lo que conocemos como la tradición de la metafísica. O sea, es muy interesante, si vamos directamente al texto de Heidegger, o sea, cómo comienza la obra. Es muy extraño que nos diga, justo la idea del primer parágrafo, necesidad de una repetición explícita de la pregunta por el ser, y comience diciendo: hoy esta pregunta ha caído en el olvido, aunque en nuestro tiempo se atribuye al progreso de una reafirmación de la metafísica. Ciertamente, en la época de Heidegger había grandes filósofos que reiteraban los problemas de la metafísica, incluso obras filosóficas que aparecía de forma recurrente el concepto de metafísica, se volvió a hablar de esencias, de ontología, de una necesidad de nuevas fundamentaciones. Y bueno, es un poco la provocación de que Heidegger comienza refiriéndose a el olvido de la pregunta originaria que interroga por el sentido del ser. Dice después: pese a ello, nos creemos dispensados de los esfuerzos para volver a desencadenar una gigantomaquia peritesousias, o sea, una lucha de gigantes por la usía, que es un concepto del que nos vamos a ocupar en un momento más, o sea, de la sustancia. Sin embargo, esta pregunta no es una pregunta cualquiera. Sí. Ella mantuvo en vilo la investigación de Platón y Aristóteles, aunque para enmudecer desde entonces como pregunta temática de una efectiva investigación. Y bueno, después vienen estas alusiones a Hegel. Vamos a tratar de entender qué es, bueno, o sea, por qué piensa Heidegger que la pregunta originaria por el sentido del ser cayó en el olvido, y no solo el olvido de la pregunta originaria que interroga por el sentido del ser no es un asunto de su tiempo inmediato. Esto es sumamente interesante. Heidegger es un filósofo que desestima de forma casi explícita la inmediatez de la circunstancia de su tiempo, aunque ciertamente tiene interlocutores de su momento, de su época histórica. Max Scheler, Edmund Husserl, por supuesto, su maestro, en cierto modo, los filósofos neokantianos. Heidegger está comprometido con una idea de la filosofía donde en realidad, y eso para ello me gustaría hacer referencia brevemente al final del parágrafo 5, es el párrafo casi inmediatamente anterior al inicio del parágrafo 6, donde en torno a este proyecto que él está haciendo, señala que, bueno, pues así que la pregunta que interroga por el sentido del ser, ahorita vamos un poco a esto, pero dice, se refiere a que si la respuesta es nueva, o sea, la respuesta de su proyecto filosófico tiene alguna novedad, es algo que carece de importancia y no pasa de ser una mera exterioridad, dice. O sea, a Heidegger es un filósofo al que no le interesa la novedad, en el sentido de que, bueno, la pregunta por el sentido por el sentido del ser ha caído en el olvido. Es necesario reiterarla porque ha caído en el olvido. Es necesario decir algo nuevo, algo diferente, algo que no esté en la filosofía de su tiempo. Es un libro que tiene casi 100 años, o sea, ¿qué novedad nos podría entregar 100 años después? Bueno, lo interesante de Heidegger, una de las cosas interesantes de Heidegger es que precisamente de origen su proyecto filosófico descansa en una subversión de nuestra forma de comprender el presente y comprendernos a nosotros mismos en el presente, en el horizonte de una, por así decirlo, inmediatez de la moda, lo nuevo, la ruptura con un contexto inmediatamente anterior.
O sea, es un filósofo que ciertamente en muchos respectos es muy moderno, pero en otros rechaza la idea de una filosofía vanguardista. Se va a ocupar de un problema que ha caído en el olvido, pero ese olvido no es reciente, es tan antiguo como la metafísica. De hecho, se le atribuye ese olvido nada más y nada menos que a los fundadores de la tradición filosófica metafísica. Entonces, volviendo más a este pequeño parágrafo, este pasaje, dice, lo positivo ya en la respuesta, en la propuesta que va a hacer Heidegger, en realidad debería ser, dice, debe estar en lo que sea, dice, en que sea lo suficientemente antigua. Sumamente interesante esta provocación, como para aprender a hacerse cargo de las posibilidades deparadas por los antiguos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para Heidegger es más importante estar a la altura del resonar de esta pregunta, del clamor de la pregunta por el sentido del ser, como una pregunta que pertenece a la tradición y que sigue tocando la puerta hasta este tiempo y de la cual no nos hemos hecho cargo, o es más bien, perdón, tengo que corregir lo que acabo de decir, más bien que exige hacerse cargo de ella con respecto a un relativo acabamiento de la forma en la cual fue presentada a lo largo de lo que él va a llamar la historia de la metafísica. La necesidad de un nuevo comienzo, de relanzar la pregunta por el sentido del ser, pues ha caído en el olvido, es un olvido que no es un accidente, sino que es un olvido constitutivo de la manera en la cual Occidente y la filosofía, a través de esta pregunta, que es la pregunta más originaria y más fundamental, la pregunta más radical del pensamiento filosófico, ha construido su propia representación de sí misma. Quiero insistir en esto, por favor. La pregunta que Heidegger está haciendo, ¿sí?, no es cualquier pregunta, de hecho es tan radical que tiene que elaborar lo que significa un preguntar por lo que quiere retomar, y supone especialmente una necesidad de posicionarse con respecto a la manera en la cual la filosofía se ha comprendido a sí misma a lo largo de más de 2000 años, en lo que podríamos llamar, pues, justo la tradición a la que le atribuimos este nombre de metafísica. Entonces, vamos a tratar de entender primero, en términos muy generales, porque no tengo tiempo de hacerlo con mucho detalle, voy a descansar, o voy a presuponer su conocimiento de la historia de la metafísica para ponerles un mapa que me va a permitir, así sea de forma contrastiva y esquemática, mostrarles a qué se refiere Heidegger con el olvido de la pregunta y cómo la tradición de alguna manera sucumbió a una cierta forma de presentar el objeto de estudio de la filosofía, o sea, el asunto de la filosofía primera, como se dice, bajo la figura de la entidad. De hecho, para decirlo de cierta forma, que bueno, tengo más adelante un mapa con el que vamos a trabajar un momento más, entender la historia de la metafísica, por lo menos desde Platón y Aristóteles hasta Hegel, no vamos a ir hasta allá, pero por lo menos, siguiendo el mapa de Heidegger hasta Hegel, es la historia de un tránsito de lo que podríamos llamar, siguiendo a Hegel, el tránsito del paradigma de la substancia al paradigma del sujeto. Para Heidegger, ese bloque que abarca miles de años en la tradición filosófica y que mantiene una estricta continuidad con las coordenadas con las que Aristóteles establece la manera en la cual tiene que ser presentada la pregunta fundamental de la filosofía, mantiene una estricta continuidad basada en una serie de supuestos cuyo resultado es precisamente lo que Heidegger llama el olvido de la pregunta originaria por el sentido del ser. O sea, su propuesta es tan radical que lo que quiere mostrar no es simplemente que la filosofía se haya olvidado de tematizar su asunto más importante. Eso es absurdo. La filosofía ha tematizado al ser a lo largo de 2000 años.